de los alimentos, empezando por los antecedentes para entender un poquito cómo se puede desarrollar, digamos, la profesión en la que nosotros vivimos día a día, tanto digamos ustedes, ¿verdad? Como la gente de calidad o inclusive todos como consumidores. Generalidades de la microbiología, ¿verdad? Obviamente para entender un poquito de qué se tratan qué son los microorganismos y cómo compartirlos. Microbiología de alimentos, ya como tal, algunos agentes bacterianos patógenos que normalmente están presentes o podrían estar presentes en los alimentos, sobre todo el cerdo, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando en este curso, pero sin embargo son patógenos que no solamente están en cerdo, sino que también están en otro tipo de matriz. Y por supuesto, con las medidas preventivas que tenemos que siempre tener en cuenta y enfocarnos para evitar la contaminación. Entonces resulta que en la prehistoria, ¿verdad? La gente, obviamente, nosotros consumimos alimentos porque es nuestra fuente de energía y así ha sido por miles de años. Habitualmente, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Consumían frutas, recolectaban, etcétera, pero luego empezaron a cazar y la gente, las personas de ese tiempo se empezaron a dar cuenta que si no se conservaba la carne que cazaban, que tanto trabajo les costaba adquirir, pues rápidamente se iba a descomponer y además muchas de esas personas se podrían enfermar. Así fue como empezaron los primeros métodos de conservación o de tratamiento de la carne, desde el fuego o como tendrían, digamos, desde la cocción directa o que después de la caza tendrían, digamos, las canales encima del fuego para que recibieran, digamos, como un ahumado y poco a poco, digamos, ellos fueron relacionando de manera empírica que si trataban la carne o si la conservaban no se enfermaban y por el contrario, si no la trataban entonces ellos se enfermaban y obviamente en esos tiempos enfermarse con una diarrea pues era prácticamente fatal, ¿verdad? Inclusive se ha demostrado, se ha encontrado en documentos religiosos, bíblicos o el Corán, ¿verdad? Que es el libro de los islámicos, etc. Recomendaciones higiénico-sanitarias, ¿verdad? Porque ellos justamente habían encontrado relaciones entre el tratamiento y la enfermedad. Entonces, por ejemplo, los judíos y los islámicos no acostumbran comer cerdo, ¿verdad? Porque había en esos tiempos, obviamente, parásitos, bacterias que ya estaban relacionadas directamente a esa especie. O por ejemplo los judíos que no comen la parte posterior de la canal de bovino. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente la parte posterior, en aquel momento, cuando no existía el HACCP y los puntos críticos de control y eso, ni siquiera la temperatura era la parte más contaminada, ¿verdad? La parte posterior. Ok. Ya posteriormente, digamos, ya después de Cristo, sí se empezaron a establecer oficios relacionados con los alimentos, como carniceros, pescadores, etc. Y ya había, digamos, primeros reglamentos, por ejemplo, de Alemania, que decían que los sacrificios se debían llevar a cabo en mataderos públicos, ¿verdad? No se podía, digamos, ya matar en las fincas o en el campo, porque ya era necesario hacer una inspección de esos animales y verificar que estuvieran aptos para el consumo. Posteriormente, ya bueno, los científicos, ¿verdad? Ya eso fue en el año 1675 y ya en adelante, que los científicos empezaron a asociar los agentes, digamos, que estaban ahí. Este señor, un holandés, ¿verdad? No me pidan que pronuncie eso, imposible, pero este señor fue el que descubrió los primeros agentes microscópicos, ¿verdad? Porque obviamente antes la gente se enfermaba y decía que eran por la carne, pero no se sabía exactamente qué, ¿verdad? Y tampoco era que él supiera exactamente qué, se dio mucho después, pero sí determinó que habían seres microscópicos que no eran visibles a simple vista, que
¿verdad? Que no era nada más lo que veían. Y luego llegó otro señor, que fue Louis Pasteur, que fue el que determinó que había microorganismos en la leche que se podían matar por medio del calor. Él fue el que inventó, digamos, el que empezó a desarrollar la pasteurización, ¿verdad? Y a través de ese señor fue que un montón de gente, bueno, sobre todo en Europa, que era de lo que era, empezó a tomar leche pasteurizada o tratada con calor, y ya mucha gente no se murió de tuberculosis, ¿verdad? Que en esos tiempos era una de las principales causas de muerte. Ok. Entonces, esta, digamos, es una introducción, nada más para que ustedes vean la importancia con la que se ha vivido a través de mucho tiempo y que nosotros ahorita tenemos, digamos, todos los elementos para prevenir que ocurran enfermedades de animales a humanos o inclusive enfermedades que se pueden transmitir enfermedades de animales a humanos, o inclusive que tal vez nosotros sin saber somos portadores de alguna bacteria o de alguna patología que podamos transmitir a través de los alimentos pues a un montón de consumidores. Entonces dice la relación entre el consumo de alimentos contaminados y la falta de higiene con la aparición de enfermedades bacterianas y parasitológicas en el hombre fue la que llevó al estudio, digamos, el estudio sí, de los alimentos y de las enfermedades que están relacionadas con los alimentos, y a través de la historia pues ha habido una preocupación por enfermedades que se relacionan directamente, como les decía, como la candidiasis, que es la que se transmite por medio de los cisticéticos, la triquinelosis o la tuberculosis, que todas son zoonosis, y así otras enfermedades, ¿verdad? Que ahorita, digamos, ya esas que les estaba mencionando, la tuberculosis, etcétera, han sido controladas, no erradicadas, pero han sido controladas. Sin embargo, ahora tenemos un montón de patógenos emergentes o reemergentes que nos hacen, digamos, a nosotros como profesionales en el área de alimentos, ¿verdad? O en el área de la inspección, nos hacen estar chispas o estar informados con respecto a nuevas patologías que podrían estarse presentando. Bueno, por ejemplo, salmonella, que ya yo sé que ustedes han oído mencionar, listeria, la E. coli 257, y que aunque ya se conoce mucho y se ha estudiado mucho, no quita, ¿verdad?, que puede haber otra patología o otra bacteria que empiece a causar enfermedad. Entonces tenemos que estar ahí pilas. También podría, digamos, haber una profundización en el estudio de proteínas infecciosas o priones. Yo sé que tal vez algunos de ustedes han trabajado ya en la parte de bovinos y conocen la ERB, ¿verdad? ¿Ya han oído hablar de eso? O bueno, la que llaman la enfermedad de las vacas locas, que sí, en bovinos es súper importante en los mataderos costarricenses y en mundiales. Pero bueno, tal vez en la parte de cerdos todavía no se ha demostrado que haya un prión que afecte a los cerdos, pero como les digo, sí podría haber otra patología o un prión que emerge que pueda afectar a los cerdos. Todavía no se ha demostrado, pero o sea, a lo que me refiero es que siempre tenemos que estar actualizando. Ok, y también, digamos, hay otros aspectos relacionados con la sociedad o la cultura del país en el que trabajamos con respecto a hábitos alimentarios, por ejemplo, la estructura familiar o social, ¿verdad? Ahora hay muchos más, digamos, ahora cuando vamos a comer en la casa normalmente buscamos alimentos que sean de fácil preparación, ¿verdad? Que sean casi felices para comer. Ya la preparación esa que la señora dura 4 horas preparando el almuerzo, ya eso casi no se da. Entonces sí, eso va a influir, digamos, en la forma en que consumimos los alimentos. Hay mayor preocupación social por la alimentación sana y nutritiva, mayores exigencias con respecto al estado higiénico de los alimentos. En realidad nosotros, o la gente en general, asumimos que los alimentos vienen seguros, ¿verdad? Y eso se ha dado por medio, digamos, de una educación a lo largo de los años en la que se nos inculca que los alimentos deben estar
sanos porque si no nos vamos a enfermar. Y también un mayor consumo de alimentos semi-elaborados o ya, digamos, elaborados listos para consumir. Y ustedes, aunque trabajen digamos, en la etapa inicial de transformación, ¿verdad?, en mataderos de cerdo, ustedes también son los que van a dar la materia prima para que se produzcan ya alimentos listos para consumir, ¿verdad? Como, no sé, unos tacos, unas tortas, etc. Y lo otro también que ha sido muy importante en el establecimiento de regulaciones o reglamentos es el comercio internacional. Todo lo que ha sido los tratados de libre comercio, la apertura de las fronteras de comercio, han obligado a cambios continuos en la legislación alimentaria, esto, digamos, originado por la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Codex Alimentarios, que digamos, el fin último es cumplir con la sanidad de los alimentos y proteger al consumidor. Y ahí es cuando se han desarrollado, digamos, sistemas o mecanismos que brinden trazabilidad o rastreabilidad, todo lo que tiene que ver con las cefalopatías con informe bovino, que aunque no es de cerdo, sino que es de bovinos, eso ha hecho que la trazabilidad se desarrolle porque es necesario llegar al origen de esos alimentos y obviamente pues se aplica a otras materias primas. Todo lo que es el análisis de peligros, destino de los residuos, etc. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?